Audiovisual. Sí, señor presidente, pero entiendo que hay algunas dificultades técnicas. No haga cuestión de ello, no hay ningún problema. Muy bien. Mejoraremos con el tiempo. Tiene la palabra. Como parlamento me refiero. Señor presidente, me quiero referir al tema en cuestión. Quiero señalar que a mí me resulta por momentos complejo cuando escuchaba a los acusadores distinguir si en realidad se trata de argumentos jurídicos o más bien de animosidades políticas. Me da la impresión cuando escucho argumentos como hay que dar señales al país, el problema de la educación es muy serio, las consecuencias han sido muy graves, me da la impresión de que estamos frente a una situación de gatopardismo, porque en realidad no estamos atendiendo al fondo del problema, estamos atendiendo a lo accesorio. Tengo la impresión, además, que lo que se busca es un objetivo político. Las universidades privadas son protegidas por el gobierno de la derecha o de Piñera y están vinculados al lucro. Y por eso es que señalo que aquí hay una especie de gatopardismo. Porque en realidad, digamos las cosas por su nombre, todos los sectores tienen representantes vinculados al tema de la educación bastante indefinida, bastante cuestionable. Y eso en gran medida es porque nosotros como Parlamento no hemos hecho adecuadamente nuestro trabajo. Uno de ellos, el más importante, es discutir, distinguir, discriminar si la educación es un bien público o un bien privado, discusión que no se ha hecho nunca en este Parlamento. Dicho eso, quiero señalar que la acusación constitucional es la máxima sanción jurídica que la Carta Fundamental establece para hacer valer la responsabilidad constitucional de altas autoridades. Lo que se persigue es una infracción constitucional por contravenir el ordenamiento jurídico vigente. Se podría afirmar que es un instrumento excepcional, que no debe ser jamás confundido con un control de mera legalidad. La acusación constitucional procede por actuaciones jurídicamente imputables de modo personal a la autoridad acusada, en este caso al ministro Harald Beyer, no pudiendo culpar al secretario de Estado ni cuestionarlo por falencias en el funcionamiento general del sistema educativo chileno, que es, en mi opinión, lo que parece ocurrir en el caso en comento. Por otro lado, la sola presentación de una denuncia no hace inmediatamente exigible por parte de los denunciantes una aplicación automática de las sanciones solicitadas, menos aún si la denuncia no cumple siquiera con los más mínimos estándares de especificidad y, como señala la propia acusación, no dice relación con denunciar concretamente a alguna institución. Pues para ello, o para que ello opere, se hace necesario acreditar fehacientemente la comisión de un ilícito, lo que no se da en este caso. Me hago cargo y tomo para mí los argumentos de diputados como María Antonieta Saá, Alejandra Sepúlveda, Esteban Valenzuela, quienes con ocasión de la acusación al ministro Jorge Rodríguez señalaban, comillas, utilizar de forma prudente este dispositivo constitucional extremo, reservándolo para casos particularmente graves en los cuales se han agotado las vías jurídicas y políticas para solucionar los conflictos. No hacerlo importaría no tan solo la banalización de este instrumento, sino que además podría significar un grave atentado a la gobernabilidad del país. Como se ha dicho, se están creando precedentes graves. Sobre este caso, aunque sea alguna señora senadora o señor senador ha señalado que es tardío, yo quiero señalar que aún tardíamente me he cuestionado durante mucho tiempo y sigo cuestionándome hoy con más fuerza que nunca mi actuación respecto de la acusación en el caso de la ministra de Educación, Jasna Proboste. Creo que hubo imprudencia y creo que valió la pena hacer una reflexión más profunda. Y los errores, por cierto, con el tiempo se pagan. Respecto ahora del mérito del tema, principio de probidad, falta de fiscalización. Los acusadores sostienen que el ministro habría faltado a la verdad, a realizar declaraciones contradictorias o derechamente al no reconocer que gozaba de facultades de fiscalización y posteriormente decretar el cierre de la universidad. La verdad es que allí se dice sostenerse la
falta de coherencia. Muy por el contrario, en mi opinión. El cierre de la Universidad del Mar se debió a una actuación de diversos ámbitos y órganos colegiados que copulativamente constituyeron un caso. En efecto, el secretario de Estado pudo actuar porque tuvo a su disposición antecedentes serios, graves y concretos. Y se ha hablado mucho del aporte que hizo la propia Universidad del Mar, en este caso del ex rector Raúl Urrutia. Pero yo quiero traer a colación dos denuncias recibidas en el seno de la Comisión de Educación con la presencia de todos los miembros de la comisión. Me refiero a la denuncia hecha por don Pedro Uribe, rector de la Universidad Andrés Bello, y de Jaime Alcalde, rector del DUOC, quienes señalaron que había conflicto de intereses, que había falencias en los procesos de acreditación y que había falta de fiscalización en torno al tema del lucro. La denuncia formal se realizó el 16 de mayo del año 2012 en la Comisión de Educación del Senado, mientras se analizaba el proyecto de ley que otorgaba beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal, y allí estos rectores montaron su argumentación. ¿Qué ocurrió? Este senador que habla en su condición de presidente de la Comisión de Educación en ese momento, inmediatamente detuvo la sesión y pidió acuerdo unánime de la sala para enviar los antecedentes a distintas instancias. Se señaló que la ley de probidad nos obligaba a actuar de esa manera. A raíz de ello, y por el oficio enviado por la Comisión de Educación y con la firma de quien habla, la unanimidad de los integrantes de la comisión ofició a Íñigo Díaz y Patricio Vaso del Consejo Nacional de Acreditación para que concurrieran a explicar el funcionamiento de dicha entidad y las denuncias que se habían hecho. Asimismo, se le ofició al ministro de Educación, haciéndole presente que el Minedoc tenía que concurrir a la sesión del 23 de mayo para que escuchara por una parte al señor Vaso y demás miembros de esa comisión y se hiciera cargo de ese tema. Ese oficio pido que se incorpore al acta y aquí lo tengo en mi mano. Luego, señalé que se estaba traicionando la fe pública cuando se faltaba de la manera que habían denunciado y que eso había que investigarlo en forma rápida. De lo anterior comenzaron a seguir investigaciones de medios de prensa con mayor fuerza donde se indicaba a la Universidad del Mar como una de las instituciones que habría llegado a acuerdo para obtener su acreditación. Y se pidieron todos los antecedentes. El ministro concurrió. Todo ello conlleva que el Mineduc tuviese que investigar las irregularidades dentro de la Universidad del Mar, a entregar los informes al Consejo Nacional de Educación, frente a lo cual la Comisión de Educación del Senado ofició al ministro Beyer para pedir que se agilizara esa materia. Lo que yo quiero señalar es que el ministro concurrió a la comisión, fijó un itinerario, lo cumplió rigurosamente, ese itinerario contó con la aprobación unánime de la comisión, se cumplieron los plazos y el resultado final es que la universidad perdió su capacidad de acreditar estudios superiores. De tal manera que mal se le puede hacer esta imputación al señor ministro Harald Beyer, que no fiscalizó. Ahí hay un error en mi opinión porque no es que el tener facultades sancionatorias no significa que tenga facultades fiscalizadoras. Es el acto copulativo del Ministerio por un lado y del Consejo de Educación por otro, el que permitió que se constituyeran los antecedentes con todos los fundamentos que permitieron la sanción a la que hemos hecho referencia. Otro aspecto que a mí me llama la atención es que reiteradamente se habla de la autonomía universitaria y que no se puede invadir ese ámbito. Y hoy día se le reclama al ministro, carente de facultades, el que pudiera avanzar. En mi opinión, si el ministro hubiera actuado realmente de la manera que se le está pretendiendo por los acusadores, esa sí que sería una causal de acusación constitucional por excederse en sus atribuciones. El reconocimiento revocado en la Universidad del Mar recae en el Ministerio de Educación luego del pronunciamiento del Consejo Nacional de Educación.
De tal manera que esos son los elementos copulativos que dieron lugar a esta situación. Respecto del dictamen de la Contraloría, que también se ha hecho presente, en el sentido de que el Ministerio de Educación como el Ministerio de Justicia están obligados a fiscalizar en el ámbito de las competencias que le atribuye la legislación vigente. Efectivamente, de eso se trata, que solo pueden fiscalizar en el ámbito de sus competencias y respecto de estos temas no tienen competencia, porque, entre otras cosas, porque este Parlamento no ha hecho las leyes con la mayor rigurosidad en este tema. Respecto de la dictación de reglamento, se acusa al ministro de Educación de no haber dictado una serie de reglamentos en materia de educación superior. La verdad es que estos reglamentos no eran facultades del ministro, sino que eran facultades de la Comisión Nacional de Acreditación, conforme lo señala la misma ley. En otras palabras, no son de aquellos reglamentos que emanan de la potestad reglamentaria de ejecución del presidente de la República, sino que de la potestad organizadora de los respectivos jefes de servicio, en este caso la Comisión Nacional de Acreditación. La dictación de un reglamento no impide que se aplique la ley y un reglamento jamás podrá subsanar los defectos que tiene la ley. Para la dictación de un reglamento no requiere un control preventivo de la Contraloría General, perdón, se requiere de ese control preventivo de la Contraloría General de la República, y en este caso esa situación principalmente retardó, en el caso del decreto 352, su dictación, precisamente porque la Contraloría objetó y pidió que se rehiciera. En relación al lucro, la ley es clara en señalar que las universidades deberán ser creadas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. Una universidad estaría lucrando cuando reparte utilidades o no reinvierte sus utilidades. La mayoría de las asociaciones sin fines de lucro deben realizar operaciones hoy día con instituciones relacionadas precisamente porque hemos generado nosotros un marco legal que no es el adecuado. No se le puede imputar al ministro falta en esto cuando en realidad la falta está en este propio Senado, en el propio Congreso. Y de hecho hay varias iniciativas, entre otras una patrocinada por quien habla en este sentido, con senadores de todos los sectores políticos. Sobre la supuesta falta de control jerárquico en los órganos bajo su dependencia, en este caso la División de Educación Superior y el Sistema de Información de Educación Superior. La verdad es que quien ejerce el control jerárquico sobre la División de Educación Superior es el subsecretario y no el ministro, por lo que mal puede imputarse al secretario de Estado no ejercer el control jerárquico. Respecto del CIES, cabe destacar que dicho sistema es una entidad dependiente de la División de Educación Superior y en consecuencia tampoco le corresponde al señor ministro la responsabilidad en torno a esa materia. De acuerdo a esta disposición, se confiere a esta división exclusivas potestades sobre el CIES. Por lo anterior no podría señalarse que existe una falta de control jerárquico de parte del señor ministro. En mi opinión, la acusación constitucional debe ser rechazada en todos sus capítulos por carecer de fundamento suficiente para que sea procedente. Los ministros de Estado podrán ser acusados prácticamente por cualquier denuncia que indique un posible incumplimiento, una omisión en relación a la aplicación de la ley, lo que podría llegar a debilitar el Estado de Derecho, afectando gravemente la gobernabilidad. Me parece a mí que este es el elemento más grave que podría surgir como consecuencia de un uso inadecuado de esta normativa. A mi parecer, el ministro Harald Beyer ha cumplido adecuadamente su función, ha montado toda una estructura de descentralización. Es el único ministerio en el gobierno del presidente Piñera que ha avanzado seriamente en materia de descentralización, generando una institucionalidad adecuada para responder a los desafíos de la hora presente. A mí me encantaría que se pudiera avanzar mucho más, pero ese es mi deseo. El gobierno tiene una visión distinta. Con todo, el ministro Harald Beyer ha cumplido eficientemente y no hay mérito para aprobar ninguna de estas partes de la acusación. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Les vamos a pedir a los manifestantes de la tribuna que por favor no hagan ningún tipo de aplauso ni ningún gesto, porque así podemos escuchar tranquilamente y no se nos produce un problema
en el funcionamiento de la corporación. Tiene la palabra el senador Chaguán.